Para quienes se dedican a la ciencia y la ingeniería, uno de los mayores dolores de cabeza al escribir en inglés no es la jerga técnica, ¿saben? Sino algo que parece súper simple. Los artículos. Saber cuándo usar a, de o nada es un verdadero rompecabezas. Y bueno, hoy vamos a resolverlo juntos. La verdad es que, sobre todo para quienes hablamos español o portugués, elegir entre a, di o simplemente no poner nada a veces se siente como lanzar una moneda al aire. Pero, ¿y si les dijera que no es así? Que detrás de lo que parece un caos total, hay un sistema, una lógica, y es bastante clara de hecho. A ver, miremos este ejemplo, sacado de un texto técnico. ¿Qué pondríamos en ese espacio en blanco? ¿Será de o quizás nada? Ojo, porque la respuesta correcta ya nos da una pista importantísima sobre una de las reglas clave que vamos a desglosar. Y acá tenemos otro. De nuevo, la elección a primera vista puede no ser tan obvia, pero van a ver que al final de este recorrido, la lógica detrás de cada espacio vacío va a quedar súper clara. Y lo mejor es que, una vez que se le agarra la mano, la precisión al escribir mejora, pero un montón. Perfecto. Ahora sí, vamos a armar este rompecabezas. Es hora de pasar de la confusión a tener las cosas bien claras. Y la solución, créanme, se basa en un sistema que es sorprendentemente simple. Son solo 3 reglas. Pensemos en ellas como una guía, un paso a paso, para tomar siempre la decisión correcta. Ok, el proceso es como una receta. Hay que seguir los pasos. Primero, identificamos la intención. ¿De qué estamos hablando exactamente? Después, vemos qué opciones, qué artículos tenemos para esa intención en particular. Y al final, ajustamos la elección dependiendo del tipo de sustantivo. Suena lógico, ¿no? Sigamos por ahí. Arranquemos entonces con el primer paso, que honestamente es el más importante de todos. Definir el tipo de referencia. Aquí es donde se juega el partido, por así decirlo. Aquí se decide casi todo. Esta tabla es como nuestro mapa, nuestra guía. Fíjense, una referencia genérica habla de toda una categoría. Por ejemplo, los ingenieros resuelven problemas. Todos, en general. Luego, una no específica se refiere a uno cualquiera, uno de muchos. Necesitamos contratar a un ingeniero, cualquiera que cumpla el perfil. Y finalmente, la específica apunta a uno en particular, el ingeniero a cargo del proyecto, ese y no otro. Como ven, cada tipo de referencia ya nos va limitando las opciones. Y esta idea de lo específico nos lleva a una regla que es súper útil, casi como una regla de narración. Piensen en esto. Cuando introducimos algo por primera vez en un texto, es algo nuevo para quien lee. Pero una vez que ya lo mencionamos, listo, ya es conocido, ya se vuelve específico. Por ejemplo, en esta frase se presenta a reactor por primera vez. Es uno entre muchos reactores que se podrían haber instalado. Por eso, como es una referencia no específica, usamos a. Y ¡pum! Aquí está el cambio. Al mencionarlo por segunda vez ya no es un reactor cualquiera, no, ahora es el reactor, ese que se instaló. La referencia pasó de ser no específica a ser totalmente específica. ¿Se entiende la lógica? Muy bien, ahora vamos a meternos con un tema que es una verdadera trampa para muchos, sobre todo en la escritura técnica. Los famosos sustantivos incontables. Básicamente son esas cosas que no podemos contar con números, ¿no? Como el agua, el conocimiento, la información. No decimos, dame 2 informaciones o tengo 3 conocimientos. Y esto, claro, tiene consecuencias directas en cómo usamos los artículos. Y en el mundo de la ciencia, hay varios de estos que son súper comunes. Hablamos de information, equipment, research, software. Y el error más frecuente es querer ponerles una S al final para hacerlos plural. Pero no, en inglés estas palabras son colectivas, no tienen plural. Es un detalle chiquito pero crucial. Para que quede más claro, vamos a ver esto en acción. Miremos algunos ejemplos de cómo se escribe mal y cómo se corrige. Primer caso, an important information. Esto está mal. ¿Por qué? Porque, como dijimos, information es incontable. No podemos tener una información. Así que el artículo a o an simplemente no va, se saca. Otro error súper común, equipments.
Esa palabra, así en plural, simplemente no existe en inglés. Si queremos hablar de varias unidades, tenemos que usar algo que nos ayude a contar, como pieces of equipment. ¿Se ve la diferencia? Y lo mismo pasa con software. Es otro sustantivo incontable. No podemos decir a software como si fuera una cosa que contamos. Es un concepto. Por lo tanto, el artículo a tampoco va aquí. Entonces, la clave está en cambiar la pregunta que nos hacemos. En lugar de pensar, ¿cómo se traduce esto?, la pregunta correcta es, ¿cuál es mi intención? ¿Estoy hablando de algo en general, de algo no específico o de algo súper específico? Ese cambio de enfoque lo es todo. Al final del día, la precisión en cómo nos expresamos es la base de la precisión en la ciencia, ¿no creen?